Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Armando Ayala Anguiano. Él es un periodista de una larga tradición en nuestro país. Es director general de la revista Contenido, la cual está cumpliendo 40 años desde su primera publicación. Y es también un hombre que a través de su México de carne y hueso, de sus obras históricas, ha logrado que decenas de miles de mexicanos tengan un acceso a la historia de nuestro país. Muchas veces los mexicanos no nos damos cuenta de lo importante que es conocer nuestra historia para saber quiénes somos verdaderamente. Y sin embargo, cuando los historiadores le acercan la historia a los mexicanos, encontramos que a los mexicanos les gusta leer esta historia, les gusta enterarse de cuáles son los antecedentes de nuestro país y les gusta saber exactamente quiénes somos nosotros, los mexicanos. Esto lo ha demostrado precisamente Armando Ayala Anguiano, lo demostró con su serie México de carne y hueso, que ahora a los 40 años de su revista Contenido está siendo reeditada esta serie, ya actualizada, aumentada de manera muy significativa en una serie de volúmenes que se venden en kioscos de periódicos, se venden en muchos lugares y que han tenido una gran aceptación. Los libros de historia en nuestro país a veces tienen tiradas de 2.000, 3.000 ejemplares. Aquí estamos hablando de decenas de miles de ejemplares cada mes. Me es un enorme gusto tener con nosotros aquí a Armando Ayala Anguiano, quien es director general de la revista Contenido y autor de esta historia esencial de México, que es una reedición, podríamos decirlo, de aquel México de carne y hueso que finalmente fue tan importante hace ya algunos años. ¿Estoy en lo correcto, don Armando? Bueno, es una edición actualizada y aumentada, porque los otros fueron hechos como reportajes para publicarse en series mensuales y cosas así. Entonces había que reunir todo, había que editar todo, quitar algunas cosas, añadir otras. La investigación histórica ha avanzado mucho en los últimos 40 años, entonces había que ponerlo al día. ¿Hasta qué punto este es un trabajo personal de Armando Ayala? ¿Hasta qué punto participa el equipo de redacción de Contenido? Pues casi es 90% mío. Solo conseguir algunos datos o pedir algún libro o algo así, sí consigo a la gente de la redacción. Yo recuerdo que durante años, cuando iba yo a trabajar en el periódico El Financiero, que se encontraba en la calle de Milton, atravesaba yo la colonia Anzures y veía una casa grande de color como gris o blanco, no me acuerdo bien, que había un gran cuarto lleno de libros. Sí. Y veía yo ahí a Armando Ayala Anguiano siempre pegándole a una máquina de escribir. ¿Sigues haciendo eso? ¿Sigues encerrándote ahí en ese estudio en la colonia Anzures para escribir tu revista y tus libros? Bueno, y soy el único de la editorial que sigue usando máquina de escribir. Eso me acuerdo que era una máquina de escribir, ahora todo el mundo usa computadoras. Todos ahí en la oficina no hay quien use máquina de escribir. Excepto tú. Bueno. Vamos, ¿en qué? Si una persona va en este momento a un puesto de periódicos y se encuentra, digamos, este último volumen de Historia Esencial de México, la reforma de Juárez a Díaz, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué va a aprender de nuevo? ¿Qué tipo de historia está en estos pequeños volúmenes que se presentan como si fuera una revista ilustrada y que sin embargo nos muestran la historia de nuestro país? Bueno, lo que es esto, eso me estás haciendo pensar, es que existe una versión oficial de la historia de México, muy viciada, y existe una visión extraoficial, es decir, de los arderos, de los que perdieron en sus guerras. Como en el caso de Juárez, por ejemplo, pues tenemos la visión del benemérito de las Américas, del gran prócer, y luego tenemos la visión de quienes perdieron, los conservadores, de que este es el hombre que vino a robarle las propiedades a la iglesia, de que, en fin. ¿Y qué es lo que nos da Historia Esencial de México? Yo trato de ver lo que hizo, en verdad, lo que hizo de bueno y de malo, porque ¿qué hizo Juárez de bueno? Pues haber formado el país, porque él siguió, esa fue transición de veras, pasamos de la era de Santana, el gobierno de Santana,
a un régimen ya más o menos ya con más organizado. instituciones, Sí, digamos. sí, De hecho, Benito Juárez fue el primer presidente que pudo más o menos sostenerse en la presidencia con sucesivas reelecciones durante un periodo más o menos prolongado. Fue la Eso fue. primera presidencia estable desde la Guerra de Independencia. Sí, claro, pero fue también el señor presidentismo con todos los vicios que siguen, ¿verdad? Porque de Ya existían esos vicios porque hay la idea de que Juárez era un hombre perfecto, pero no, parece que era un hombre terriblemente autoritario, ¿no? Desde tomar la presidencia, no le correspondía a él la presidencia, dio golpe de Estado, le correspondía al general González Ortega, que era el presidente de la Suprema Corte. Dice la ley, la letra de la ley, y eso es lo que decía. Y entonces no se la quiso dar. Tenemos también un personaje muy controvertido en este volumen que se está distribuyendo actualmente, la historia esencial, que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Nos lo han presentado también como un gran villano. Recientemente leía yo una biografía que ya nos presentaba los claroscuros de este personaje. ¿Cuál es el Porfirio Díaz que tenemos en esta historia esencial de México? Bueno, fue un gran dictador. Gran dictador. Gran dictador, pues sí, porque organizó de veras el país bien, estableció la paz y muchas cosas muy buenas, que si hubiera muerto unos años antes, el país estaría lleno de estatuas dedicadas a él. Ahora, ¿qué tuvo de malo? Pues que fue dictador, porque no supo dar el paso, encaminar el país, no lo supo adelantar, y por eso caímos en la revolución, por culpa de él. Entonces ese fue su gran crimen. Pero pues me parece absurdo que me digan que no fue democrático. Pues no, él nunca se le ocurrió ser democrático ni nada. Él nomás quería organizar el país. Bueno, había elecciones cada 4 años, si no mal recuerdo. Exactamente. Votaba muy poca gente. Cuando yo veo el número de votos, creo que eran 20,000 votos en todo el país. Bueno, es que esto hacían de electores. Supuestamente reunían en las parroquias o de los barrios a la gente, a todo el pueblo, decían que era voto universal, y votaban. Claro que no, porque entonces a los que llegaban les daban ahí unos tamales o un trago, una carne pulque. O sea que igual que ahora. Exactamente. Ellos crearon esos sistemas que duraron hasta el año 2000 y que espero que ya se hayan acabado. Hasta tiempos contemporáneos de alguna forma. Sí. Vamos a remontarnos un poco más. Esta historia empieza de alguna forma con la era indígena, con la independencia. Con la prehistoria. Claramente en la conquista hemos visto también o vimos una fusión de culturas, vimos una guerra de violencia, vimos la desaparición de una serie de pueblos, vimos cómo aproximadamente un 50 o más porcentaje de la población indígena murió más de enfermedades que de otra cosa. ¿Qué tan traumático fue ese momento para la historia de nuestro país? Bueno, fue un momento pues, absolutamente traumático. Entonces se creó el país, antes no existía, como vas a ver. Ahí viene porque desde la invención del metate. Desde la invención del metate. Por eso quise decir, extraoficialmente se llama esto, la historia de México desde la invención del metate hasta la caída del PRI. Hasta la caída del PRI. Con eso va a terminar la serie. ¿Cuándo termina la serie de publicarse? El último número saldrá el 1 de octubre. Está por salir el 1 de septiembre, saldrá el número 5 y en el 6 ahí terminará. ¿Esto se está vendiendo a través de puestos de periódicos? Sí, y en los locales cerrados, en todas las tiendas. Escuchaba yo cifras de tiradas de alrededor de 80,000. ¿Estamos en eso? Sí, en eso estamos. Es mucho más que cualquier libro, digamos, fuera de los libros de texto. Sin comparación. Yo sí te aseguro que de esto, lo único que ha difundido la historia me ha tocado realmente a mí, porque en todas las ediciones anteriores que hubo, como México de carne y hueso y todo, de esto se han vendido, bueno, pues no sé, muchos cientos de miles, tal vez 500,000 de ejemplares, que están en muchas casas. Dices que esto no es la historia oficial.
¿En qué detalles se aparta de la historia oficial? ¿Me podrías contar alguna anécdota? Bueno, que te hacen de ángeles y diablos, ¿verdad? No la oficial y la extraoficial también, porque, bueno, vamos a ver, a Cortés Sí. lo presenta la historia oficial como un diablo, y también que no fue demócrata, pues no sabía ni qué era la democracia en aquel tiempo. Yo les digo, ay, también le habrían de cargar que no sabía nada de computación. ¿Verdad? Él era un conquistador y se acabó, y fue un gran conquistador. Y armó el país, y como están sus cartas, él lamentó muchísimo que después que él tomó el país, se volcaron sobre México toda una burocracia espantosa, que fue la que empezó a cometer pues sinvergüenzadas. Y él decía, yo quise engrandecer a la vieja España con la nueva, y a la nueva con la vieja, y nada más destruyeron a la nueva. Eso dice Cortés. Platícame un poco de Miguel Hidalgo, un personaje también controvertido. Por una parte fue el gran prócer de la independencia, por otra parte los abusos que cometieron sus tropas, por ejemplo en Guanajuato, son notables. Platícanos un poco quién era este Miguel Hidalgo. Bueno, mira, también ahí quiero situar todo. Yo no le llamo independencia. Él inició, y ni la inició, la insurgencia. Antes que él había habido inclusive una que llamaban la conspiración de los machetes, de 20 locos que querían derribar al gobierno a machetazos. Luego hubo pues lo del el cabildo de la Ciudad de México, que gobernaban los criollos y que querían establecer un país autónomo, que no independiente. Independencia no se le ocurría a nadie todavía. A Hidalgo jamás se le ocurrió la independencia. Sí, él hizo la insurgencia. Entonces levantó al país, eso sí, espectacularmente. Fue un habilísimo agitador. Vamos a hacer una pausa en este momento, si no te molesta. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con Armando Ayala Anguiano. Él es director de la revista Contenido, que está celebrando 40 años de publicación en nuestro país, con una serie llamada Historia Esencial de México, que nos ofrece un vistazo de toda la historia de nuestro país.